la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a enfocar la mirada hoy en el versículo 16 y 17. Algunos dirán, pero pastor, si ya eso vimos algo en el estudio, pero no lo profundizamos en el estudio bíblico. Entonces, esto que estoy haciendo acá es una de las maneras que nosotros, el Instituto Bíblico, nos enseña, ¿sí? Entonces, esto se llama análisis gramatical. Dice allí el texto, la escritura o toda la escritura es inspirada por Dios y útil, entonces tiene 4 utilidades, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia. Y luego dice el versículo 17, a fin. Entonces va mostrando aquí, hermanos, la finalidad, a fin de que el hombre, note que de Dios, el hombre sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado, ahí se desprende de acá, perfecto, enteramente preparado, sea perfecto, enteramente preparado, sea preparado. Entonces dice, para toda buena obra. Entonces cuando hacemos este esquema de análisis gramatical, hermano, lo que hacemos es identificar cuál es el sujeto principal. Aquí sabemos que el sujeto es la escritura. Está aquí está dando una cualidad de cómo es de qué cantidad, ¿no? Toda. El verbo es, y muestra ya luego a través de este participio, ¿no? Es inspirada por Dios. Entonces, esta oración predomina en toda la oración. Por eso ustedes pueden ver en sus bosquejos, en el boletín, lo que tiene, ¿no? El título, la escritura es el libro que transforma vidas. Pero entonces, vamos a mirar allí 3 razones del por qué la escritura transforma vidas. Entonces, vamos a ver que es inspirada, que es útil y que tiene una finalidad. Los 3 puntos principales que vamos a ver es que la escritura es inspirada por Dios, o sea que es de inspiración divina, que es de utilidad divina y que tiene una finalidad divina. Son los 3 puntos que salen de ese análisis. Cuando uno lee esos 2 versículos, ustedes dirán, pero hermano, eso es como algo muy sencillo. Miremos en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, el ambiente que tiene que enfrentar Timoteo, y el cual la escritura nos dice, ¿no? Era un ambiente pesado, hermanos. Es un ambiente, eso nos muestra la necesidad de afirmar y creer que la escritura transforma vidas. Eso nos lo muestra el mismo libro de Timoteo, en segunda carta. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Y comienza a describir la razón de cómo son esos tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Habrá eso? Hermano, eso, disculpen, pero eso está lleno muchos locales ahorita de gente haciendo ejercicio
gente para mantenerse bien, ¿no? Algunos por salud, pero otros por vanidad. Sí. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ustedes saben, hermanos, en Bogotá por lo menos se ve eso, o la otra vez más bien vi un video que mandó OANSA Internacional, ¿no? De la gran necesidad del evangelismo en China. Bebés que nacían y los dejaban vivos en las orillas de las carreteras, recién nacidos. O sea, para que murieran ahí. Y la gente pasaban, los carros pasaban y nadie se percataba de ese bebé. O sea, eso es sin afecto natural, o sea, ya. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Por eso hay necesidad, hermanos, de predicar una palabra, la palabra de Dios que transforma vidas. Y uno sigue leyendo el pasaje, hermanos, y va a encontrar más razones por las cuales nosotros creer que la escritura que tenemos, hermanos, de Génesis a Apocalipsis es palabra de Dios y es una palabra que transforma ¿qué? Vidas. Ella nos transformó a nosotros. Y vamos a mirar, hermanos, hay muchas cosas. Hay una iglesia que hace años oí el testimonio, me impactó ese testimonio. La iglesia cristiana de Corea del Sur, es la iglesia más grande del mundo. Se cuenta que los hermanos de esta iglesia van de casa en casa regalando Biblias. Tocan la casa de alguien, buenos días, es de parte de la iglesia aquí de Corea del Sur, de Seúl. Estamos obsequiando una Biblia. ¿Le gustaría a usted tener una Biblia? Y las personas dicen sí o no. Si las personas dicen que sí, de una vez le dan la Biblia, anotan su nombre y así siguen por todos el vecindario. Luego, esos nombres que recibieron las Biblias, hay un grupo de oración, hermanos que están orando las 24 horas, porque es una iglesia muy grande, eso es inmensa, ¿no? Entonces, los hermanos en el grupo de oración que tienen allí están orando por esas personas para que el Espíritu Santo ponga en ellos el leer la Biblia y que el Espíritu Santo les hable a través de ella. Hermanos, y luego a los pocos días vuelven a pasar, tocan a la puerta de la persona que recibió la Biblia y le preguntan, ¿cómo le ha ido con la Biblia? Entonces, muchos de ellos dicen, uy, no tengo inquietudes, me ha gustado. Entonces, ya mandan a otro grupo que se llama el grupo de discipulado personalizado. Entonces, son hermanos que, aunque trabajan y eso, apartan su tiempo para ofrendar su tiempo en ayudar personas. Entonces, eso no lo hace solo el pastor principal o toda la inmensidad de pastores, porque es una iglesia supremamente grande, sino que los hermanos también se involucran haciendo acompañamiento de discipulado. Y es la manera en que esa iglesia ha ido creciendo y de una manera impresionante. Bien, vamos a mirar, o sea que quien hace la obra de transformar vidas es la palabra de Dios. Pero miremos, hermanos, en esta mañana 3 razones del por qué la Escritura transforma vidas. Si miramos bien, en primer lugar, la primera razón que la Biblia o la Escritura transforma vidas es porque toda la Escritura es de inspiración divina. Volviendo al texto, segunda a Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda, hermanos, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura tiene un valor transformador. Hermano, la interpretación primaria, que es para los receptores primarios, eso se debe interpretar siempre así. Siempre que leemos un texto, nosotros no podemos leerlo pensando en que estoy en el siglo XXI, que estoy en tal lugar, que estoy en tal cultura, sino lo posible uno meterse en los pantalones, bueno, en ese tiempo eran los vestidos, de los hombres o mujeres que recibían el mensaje para hacer una interpretación correcta. Entonces, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero podemos hacer aplicaciones
de lo que esa palabra nos enseña. Miremos un ejemplo en Primera a los Corintios 10, de cómo toda la Escritura, o sea, porque a veces uno piensa que solamente Efesios tiene un valor doctrinal o que solamente el Sermón del Monte tiene un impacto transformador. No, hermano. Miremos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, miremos del versículo 1 al 11. Bien, voy a permitirme leer esos textos, pero voy a hacer unos énfasis. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿De qué historia bíblica nos está hablando? ¿De qué libros? Éxodo, Números, etcétera. O sea, los primeros libros de la Biblia. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Como ejemplos para nosotros. Y sigue mostrando el propósito, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, que era parte de una especie de desorden, de idolatría espiritual, cuando hicieron los 2 becerros en cabeza de Aarón, los 2 becerros de oro, dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso es lo que hablamos hace unos días, ¿se acuerda? Cuando Balaán quiso maldecirlos, pero Dios no permitió. Entonces Balaán recomendó a los amonitas que mandaran a las mujeres y los invitaran a los hombres, especialmente a los líderes, a participar de las fiestas paganas que ellos tenían, que eran bien crueles. Entonces dice la Escritura, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerdan? Cuando ellos eran mordidos por la serpiente debido a su desobediencia. ¿Y cuál fue la solución que Dios dio? Que levantaran una serpiente de bronce. Y eso era una figura de ¿quién? De Cristo. El mismo Juan, en Juan capítulo 3, el versículo 14 y 15, habla de ese caso. Entonces, sigamos mirando. Y estas cosas acontecieron, el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que, hermanos, o sea, toda la Escritura de Génesis, Apocalipsis, tiene una explicación bíblica maravillosa. Se hace una interpretación del momento. Algunos pasajes permiten interpretación para el futuro. Pero, hermanos, nosotros hacemos aplicaciones que nos ayudan para que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Pero miramos que no solo toda la Escritura, sino dice toda la Escritura. O sea, solo la Escritura es de inspiración divina y solo la Escritura transforma vidas, no otros libros. Hay libros con valores filosóficos muy buenos. Hay verdades dentro del humanismo que son interesantes, pero solo la Escritura ha trascendido a través de los tiempos, impactando de una manera poderosa vidas, pueblos y naciones enteras. Un ejemplo para ello, hermanos, es en Hechos 19, versículos 18 y 20, nos cuenta de unos hombres que habían practicado la hechicería, de unos hombres que manejaban la brujería del más alto calibre. Y en Hechos capítulo 19, versículo 18 al 20, nos cuenta esto. Ellos escucharon el evangelio, escucharon la predicación de Pablo y sus compañeros. Y dice, y muchos de los que habían creído venían. ¿Cómo venían? Confesando y dando cuenta ¿de qué? De sus hechos. O sea, cómo había sido su vida. A mí me encanta, hermanos, de pronto lo vamos a hacer aquí en algunas ocasiones o cuando tengamos cultos especiales,
que pase uno que otro preparado de antemano para que cuente de dónde lo sacó Dios y dónde está ahora en el Señor. Es muy bonito, hermanos. Esto sirve para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor y dónde nos tiene por su gracia y misericordia. Dice el verso 19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, el fondo de eso es brujería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Era un dineral, hermanos. Pero a ellos no les importó acabar con aquello que había sido una atadura por años en sus vidas. Y hermanos, ahí ya nos habla de muchas cosas que la Escritura transforma, ¿no? Y el verso 20, así crecía, lean conmigo, así crecía y prevalecía, ¿cómo? Poderosamente, ¿qué, hermano? O sea, la palabra de Dios produció un efecto que transformó vidas. Es la Escritura, hermanos. No es Don Quijote de la Mancha, no son 100 años de soledad, no es los libros de Harry Potter los que cambian nuestras vidas. Es la Escritura. Pero no, dice es. Toda la Escritura es, viene del verbo ser, porque ya es viva. El verbo original es soy, que dice que tiene vida en sí misma y transmite vida. O sea, que es viva y produce vida. Por eso en Primera de Pedro 1:23, Primera de Pedro 1:23, hablamos de ello, dice, siendo renacidos, o sea, habiendo producido vida, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El nuevo nacimiento en nosotros es producido por la palabra de Dios. Esa es la idea de Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, paleginesia, habiendo nacido de nuevo, pero por el impacto de una palabra que tiene vida, es la Biblia. Hay un texto, hermanos, allí en nuestros apuntes, que es Hebreos 4:12. Ese es un pasaje interesante. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Los romanos, hermanos, ellos perfeccionaron las espadas para el combate cuerpo a cuerpo. Las espadas antiguas o eran más pesadas o tenían filo solo por un lado, pero hermanos, a medida que ellos fueron perfeccionando sus armas de guerra, ellos lograron hacerla más larga, más flexible, más fuerte y de doble punta. Por eso el escritor dice, más penetrante, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero los cirujanos usan el bisturí en algunas operaciones. Ya ahorita no usan. En estos días a la tía de una hermana de la iglesia de nuestra aquí, la operaron el cerebro de un tumor y fue por la nariz. O sea, ya no, pero entonces con cámaras y meten allá otro aparatico y van cortando y van mirando, pero hermanos, van cortando de una manera milimétrica. Entonces eso es perfeccionado, o sea, entra en lo más profundo del cuerpo humano ya el tratamiento médico, las operaciones. Pero la palabra va más allá. Cuando dice que, hermano, impacta, quiero hacer énfasis, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, ¿quién conoce los pensamientos de ustedes? Solo Dios. Pero ninguno, hermanos, conoce el pensamiento del otro. Algunos de estar, ay, dejé la olla prendida, dejé el celular allá conectado, ay, no. Sí, a veces uno está en otro cuento. Pero, hermano, la palabra de Dios impacta nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque es viva. Más cortante, ¿no? Bien, pero también mirando en nuestro estudio dice, toda la escritura es de interpretación divina, de inspiración divina. Esa palabra inspiración es soplada por Dios. Es que Dios transmitió su palabra. Él reveló su palabra a los santos hombres de Dios.
Mirando en segunda de Pedro 1, 20 y 21, dice la Escritura, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, es de invento de algún ser humano. Cuando era joven, cuando tenía unos 15 años, alguien me dijo que la Escritura fue inventada o hecha por unos hombres por allá del Oriente, tenían cierta, pero más que todo para controlar el mundo y para volver a la gente como idiota, como boba, como zombies, que hagan lo que ellos quieran. Y más bien con la idea de manipular a la humanidad. Yo me comí el cuento creyendo que era cierto eso. Pero realmente, hermanos, no es así. Hay un libro que siempre, bueno, el texto dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay un escritor llamado John McDowell. ¿Estoy bien en pronunciación? Bueno, poquito. Él era un hombre que él era enemigo del cristianismo. Cuenta la historia que él se propuso, él tenía muchos medios, tenía posibilidades intelectuales, de dinero y todo. Se propuso, hermanos, desvirtuar verdades del cristianismo, entre esas la Biblia y también la verdad de la resurrección, de la vida de Cristo. Y el hombre se dio a la tarea de comenzar a investigar de primera mano, hermanos, todo lo que tuvo que ver tanto con la Escritura, la formación de la Escritura, como con las verdades fundamentales del cristianismo, o sea, de la resurrección de Cristo. Y cuando él comenzó a meterse en ese cuento, se dio cuenta que realmente todo lo que la Biblia decía era verdad. Y escribió un libro, hermano, llamado Evidencia que exige un veredicto. Creo que ya va en varias ediciones y ha tenido 2, la segunda edición, excelente. Recomiendo para los hermanos que tienen dudas, que tienen inquietudes, que no se han aclarado muchas cosas, ese libro, Evidencia que exige un veredicto. Este conferencista va a nivel internacional yendo a universidades públicas, haciendo apologética bíblica, mostrando a través de argumentos arqueológicos, históricos, bíblicos, extrabíblicos, demostrando que realmente la Escritura es inspirada por Dios. Y es muy bonito, hermanos, creer eso. Al mirar, hermanos, de que fueron inspiradas, es que los hombres de Dios fueron llevados por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad con sus propias voluntades, ni expresando ellos sus propios pensamientos, sino siguiendo la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por Él. O sea, el Espíritu Santo iba poniendo en sus mentes, iba diciéndoles qué escribir, pero cada uno escribió en su propio estilo. Cuando uno lee, por ejemplo, las cartas de Pablo, son diferentes a las cartas de Juan. Cuando uno lee la manera en que Lucas escribe, es muy diferente a como escribe Mateo, porque cada uno tenía un enfoque a quién se dirigía su libro, su escrito, y tenía cada uno su estilo. Es tan fuerte la influencia de Pablo en sus cartas, que cuando uno lee Hebreos, la mayor parte de estudiantes bíblicos creemos que Hebreos lo escribió Pablo, que lo escribe anónimo porque los hebreos, los judíos, no aceptaban a Pablo como predicador del evangelio, o sea, lo rechazaban, lo miraban como un enemigo, a tal punto que eso le costó la vida a Pablo. Entonces, hermanos, eso nos debe animar. Hay unos ejemplos bíblicos a pie de sus apuntes que luego ustedes en casa van a mirar cómo Dios fue guiando a Moisés, cómo Dios mismo escribió las tablas de la ley, cómo Josué también escribió y anexó sus escritos a los libros de la ley. Entonces vamos viendo a través de la Escritura, en Apocalipsis, por ejemplo, miremos solo ese ejemplo, Apocalipsis 1, el versículo 11. Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 11. Leamos el 10 y 11. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy ¿qué? El Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe
escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, ¿cuál fue la orden que le dio el ángel a Juan el apóstol? Escribe y envíalo a las 7 iglesias. Eran 7 iglesias que existían en Asia Menor en ese tiempo, hermanos, pero también eso se aplica a las iglesias a través de los tiempos. Hay varias interpretaciones de cómo se puede dar la idea. Algunos dicen que cada iglesia representa una época de la iglesia a través de la historia. Otras se aplica que son en este mismo tiempo pueden estar ocurriendo muchas de esas cosas que se narra en alguna de las iglesias. Pero la mayor parte creemos que estamos viviendo la última etapa de las 7 iglesias, que es la iglesia de Laodicea, que ni es fría ni es caliente. Que Cristo está en el nombre de las iglesias, diciendo aquí es una iglesia cristiana, pero Cristo está afuera tocando a ver quién le deja entrar. Eso es interesante, ¿no? O sea, hay muchas iglesias, muchos cristianos nominales, dicen que son cristianos, que son iglesias cristianas, pero hermanos, Cristo está fuera. Es la idea en que Cristo quiere, hermanos, que nosotros permitamos que Él dirija nuestras vidas, controle nuestras vidas. Bueno, ya lo hemos hecho nosotros, gracias a Dios, sigamos adelante. La segunda razón del por qué la Escritura transforma vidas es porque toda la Escritura es de utilidad divina. El versículo 16 de 2 de Timoteo 3 nos dice esto: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, y nos muestra 4 enfoques, ¿no? La palabra utilidad, quiero enfocarlo así, la idea es que es provechosa o que produce beneficio en la persona. Y tiene 4 enfoques, como vimos acá: útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Miremos primero para enseñar. El término que usa allí para enseñar es la idea de dar instrucción bíblica. Es que la Biblia enseña la sana doctrina que fundamenta al creyente. Ese está dentro de nuestros estudios hechos por el pastor Omar Nieto en el segundo libro de Primeros Pasos 2. Entonces allí, dentro de esa, la Biblia enseña la sana doctrina que fundamenta al creyente, hablando de este parte para enseñar. La enseñanza, en este caso, se refiere a la doctrina que pone bases en el nuevo creyente. En Hechos 2:42 dice que los primeros creyentes, convertidos por el mensaje de Pedro, en el día de Pentecostés, dice que perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, que perseveraban en la comunión, en las oraciones, etcétera, etcétera. Pero la raíz de todo ello, de todo ese andamiaje, es, hermanos, la predicación de los apóstoles, la doctrina apostólica. Hermanos, en el día de hoy, ¿a quiénes podríamos decir, o sea, en dónde podremos encontrar esa doctrina de los apóstoles? En lo escrito por ellos. Ya en el día de hoy no existe un ministerio apostólico al nivel de los apóstoles nombrado por el Señor, entre los cuales luego se anexó Pablo y también es llamado Bernabé como apóstol, pero enfocando un poco, hermanos, a los escritores del Nuevo Testamento, en su mayoría apóstoles, solo hubo unos 2 o 3, 4, Marcos no fue apóstol, Lucas no fue apóstol, Judas y Santiago, que Santiago debería llamarse más bien Jacobo, no fueron apóstoles. Y los demás sí. Entonces, hermanos, la doctrina que ellos dejaron escrita, esa es la doctrina en la cual nosotros debemos ¿qué? Permanecer, persistir, mirar lo que ella enseña. También, la otra cosita, la otra utilidad es para redarguir. La palabra redarguir es poner en evidencia, convencer del error. El eslogan que nos da, o el escrito que nos da el hermano en el segundo libro de Primeros Pasos, la Biblia muestra dónde ha errado el creyente. Me gusta esa manera en que lo sintetiza. Pero yo quiero decir que es convencido
Cuando dice que nos redarguye, es la idea de que es convencido de un error por argumento convincente de la palabra. O sea que cuando la palabra nos redarguye como instrumento del Espíritu Santo, llega un momento en que nos toca rendirnos ante ella. En una ocasión en Juan 8:46, el Señor le dice a los líderes judíos: ninguno de vosotros me redarguye de pecado. Cuando a él lo confrontan, cuando ellos dicen: nosotros somos padre o somos hijos de Abraham, dice: vea, ninguno de ustedes me puede redarguir de pecado, porque lo señalaban. Entonces ellos le decían: es que nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Ustedes entienden eso? Ellos aludían que el nacimiento del Señor fue no por José y María, sino que fue un acto de fornicación de María, lo que le querían decir. Ellos sabían la historia de Jesús muy bien. Entonces él les dice: bueno, ninguno de ustedes me redarguye a mí de pecado. O sea, ninguno me puede convencer con argumento de que yo he pecado. Y aquí, hermanos, es cuando a veces andamos mal y la palabra es enseñada, toca nuestra vida. El domingo pasado, al hablar acerca del día del reposo y el día del Señor, entonces algunos hermanos dijeron: bueno, caramba, me cayó a mí, porque a veces no apartamos tiempo para el Señor. A veces vivimos en afanes, en corre-corres, y nos apuntamos en muchas cosas. Y esto me trae el recuerdo cuando estaba en el Carmen, don Olegario Jaimes, señor que tiene una droguería, es un señor que le ha gustado todo el tiempo el fútbol, el micro especialmente. Entonces, un día jugando tres semanas con ellos, le gustó cómo jugaba. Cuando eso jugaba, ahorita no. Ahorita soy aguatero, en ese tiempo era delantero. Entonces, hermanos, le digo: pastor, lo invito para que forme parte del equipo y le damos la camiseta, le damos sí, para que juegue con nosotros. Y le pregunté: ¿qué días son los partidos? Dijo: los domingos. ¿A qué hora? En la mañana, en la tarde y tal. Dije: no, porque es el día en que más tiene uno compromiso. Entonces, no, ¿por qué lo dice? Por convicción. No, hermanos, no debemos dejar que la gente nos ponga o nos domine, dejemos poner condiciones. Pero también dice para corregir. Otra utilidad es que la palabra nos corrige. Restaurar a un estado recto o correcto, refiriéndose a mejorar la vida y el carácter nuestro. La Biblia rectifica al creyente, endereza de nuevo. Y yo quiero decir es que la palabra de Dios nos endereza o nos alinea. Aquí, hermanos, he notado que la mayor parte de carreteras son ¿qué? Son rectas, ¿cierto? Sabroso y plano. Pero cuando vayan a Ocaña, algunos de Aguachica a Ocaña, hay una parte donde son puras curvas, puras revueltas. Cuando el carro va mal alineado, ¿qué pasa en las curvas? ¿Qué pasa con las llantas? Chillan, ¿no? Chillan y se nos van a acabar rápido porque el carro está desalineado. Cuando están bien alineados, el carro no chilla y las llantas duran más. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que así como hay que llevarlo a la alineación, la palabra de Dios también nos alinea, nos muestra en qué estamos fallando. Y eso se logra, hermanos, a través de la lectura de la palabra, a través de acercarnos a ella. No solo el domingo, una horita acá y ya. No solo el martes, otros 30, 40 minutos y ya. Sino cada día, hermanos, acercarnos con una actitud bonita ante ella. Despojándonos: Señor, háblame, que lleguemos con esa hambre y sed de la palabra de Dios, para que ella, ¿qué? Nos corrija. ¿Alguno de ustedes alguna vez leyendo la palabra les ha corregido en algo? Yo creo que la mayoría de todos. En muchas áreas de nuestra vida, la Escritura nos corrige. Y la cuarta utilidad es para instruir en justicia, o sea, para guiar en disciplina. El término que se usa allí tiene que ver mucho con la cuestión de disciplinar y algunas veces a través del castigo. La Biblia es una guía que produce madurez al creyente. Nos da una especie de tutoría, nos educa o entrena, nos corrige de una manera disciplinaria o nos disciplina, nos instruye. Por eso, hermanos, ¿en qué lugares aprendemos nosotros disciplina? Por ejemplo, ¿en dónde aprende uno disciplina primero? En el hogar,
En el hogar le deben enseñar a uno disciplina. ¿En qué otro lugar? En el colegio. ¿Qué otro lugar? La iglesia. ¿Qué otro lugar? Bueno, en el deporte, ¿no? En el ejército. Entonces, en el hogar, por ejemplo, ¿qué clase de disciplina, de instrucción nos enseña? ¿Qué, hermanos? Nos enseña en el hogar la disciplina de ordenar la cama. Pobres niños a quienes la mamá y el papá les arreglan la cama. No los enseñan, pobres niños. A cepillarse bien los dientes, a arreglar la cama, a preparar los alimentos. Es bueno que uno le enseñen a preparar los alimentos, a barrer, a trapear, a cómo lavar la ropa, a respetar las autoridades, a tener una vida devocional individual y familiar. Uno de nuestros nieticos, el segundo, tenemos 4, de un solo hijo, y el segundo de ellos, hermanos, ya tiene por hábito en las noches, tener su tiempo a solas, su devocional. Entonces eso me llamó la atención. Él ya es un hábito, ya su vida. ¿Por qué? Porque él fue disciplinado en eso. Entonces es bueno tener una vida devocional, individual y familiar. Eso, ¿dónde se aprende? En casa. En el colegio o centros educativos se aprende, por ejemplo, a retener los materiales estudiados, los conceptos que nos enseñan, a responder bien a las evaluaciones, a observar y practicar normas de convivencia y de higiene. También a traer sus tareas con estética y buena investigación. Ojo con el Google, que ha quitado mucho. Ya los muchachos no hacen informes de libros. Ya simplemente van a Google, ponen el resumen de tal obra y listo, llegan. Ya los profesores se dan cuenta de primera mano por el contenido que todos llegan con el mismo informe, con el mismo resumen. Ya no hacen lectura. Y por eso uno mira, inclusive hasta en los WhatsApp y todo, los famosos horrores ortográficos. Eso es terrible. Uno mira, hermanos, profesionales ya, hermanos ya, y con errores ortográficos. ¿Debido a qué? A que no leen mucho, ¿no? En el colegio se aprende también, hermanos, a respetar a sus profesores, al personal administrativo y vigilancia y compañeros. Y en la iglesia lo mismo, en la iglesia respeto a los lugares de culto. En estos días un hermano hizo un obsequio muy bueno y me impactó, leyendo con mi esposa el libro que van a leer las hermanas, que van a tener como de consulta, basado en Tito capítulo 2. Y la hermana escritora le impactó mucho que en cierta ocasión fue a la iglesia de Londres, Canterbury, y les impactó a la comisión que iba, a la familia que iba, hermano, el silencio, la solemnidad. Y los que allí laboraban, caminaban, hermanos, con un cuidado, y había una coral de mujeres ensayando por allá unas voces, y era todo en una solemnidad, en un respeto, en una reverencia. Eso se aprende en el ambiente de las iglesias. Eso hay que enseñarle a los niños también. También, hermanos, se le enseña el respeto a los siervos de Dios. El hermano leyó en su tiempo devocional, un devocional muy bonito, el hermano Juan David, en Hebreos 13. Y hay un pequeño estudio, Hebreos 13:7, nos enseña que el pastor, una relación entre los pastores y las ovejas, ¿no? Que las ovejas deben, en el versículo 7, acordarse de quién, de los pastores. En el versículo 17, ¿qué otra cosa hacen las ovejas con los pastores? Obedecer a sus pastores, ¿no? Y dice, y sujetados a ellos. Bueno, hay mucha tela para cortar. Nosotros enseñamos que la esposa debe su sujeción primero ¿a quién? A su esposo. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? Que a los pastores ya eso es para otro estudio. Pero el verso 24 hay otro que deben hacer las ovejas con los pastores. ¿Cuál es? Saludar a los pastores. Eso me llamó la atención, ¿no? Saludar. Entonces, ¿eso quién nos lo enseña? La Escritura. Eso tiene que ver para instruir en justicia. Lo mismo el deporte y todo eso. Pero hermanos, el versículo 17 nos muestra la tercera razón del por qué la Escritura transforma vidas. En tercer lugar, porque toda la Escritura tiene una
finalidad divina. En el versículo 17 la palabra clave es ¿a fin de qué? Es a donde apunta la inspiración divina, es hacia donde apunta la utilidad divina de la Escritura, o sea, lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 17 de 2 de Timoteo 3, 17 dice, para que el hombre de Dios, ¿qué? Para que el hombre de Dios, note, ¿no? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero enfoquemos primero, para que el hombre de Dios, se entiende que habla también de la mujer de Dios. No es para toda persona. Es exclusiva la palabra para el creyente, para aquel que ha nacido de nuevo. Solo los que amamos, los que valoramos y deseamos la palabra, disfrutamos del impacto positivo, transformador y renovador de ella. ¿Se acuerdan de 1 de Pedro 2:2 que dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis? ¿Se acuerdan? Entonces, hermanos, nosotros los que deseamos, los que hemos nacido de nuevo, que es otro tema para tratar pronto, ¿qué es nacer de nuevo? Entonces, nosotros que ya hemos tenido el impacto del Evangelio de Jesucristo en nuestra vida, nosotros nos deleitamos, la palabra trae beneficio para nuestras vidas. Pero dice que para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, que sea apto, que sea capacitado para cumplir la voluntad de Dios. Es ser completo, es ser perfeccionado a través de ella. ¿Se acuerdan, hermanos? O recordemos un poco lo que dice Job 1:1. Dios mismo en Job 1:1 y en el versículo 8, Dios mismo reconoce que Job era un hombre perfecto. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el verso 8, Dios le dice a Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermanos, ser perfecto es todo ello, hermanos. Dios usa los ministerios del cuerpo de Cristo para perfeccionarnos. La palabra perfeccionarnos es para remendar nuestra vida espiritual, es para pulirnos, para ampliarnos, para curar aquellas partes de nuestra vida que no están bien. Pero también, hermanos, podemos orar a favor de los hermanos para que lleguemos a ser maduros, para que lleguemos a ser aptos e idóneos. Colosenses 4:12 dice eso, que oremos por los hermanos para que seamos, en Colosenses 4:12, me gusta como dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. O sea, podemos orar para que los hermanos crezcamos en madurez. Pero también, toda la Escritura tiene una finalidad divina para que el hombre de Dios sea perfecto, que sea preparado para la obra, que sea equipado. La idea aquí dice toda. Dios desea que toda nuestra vida sirva positivamente para toda obra buena. Cuando uno lee la carta de Tito, hermanos, les invito a buscar Tito, capítulo Tito. Nosotros podríamos resumir la carta de Tito, los 3 capítulos, al hablar de esto de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el capítulo 1, Pablo le dice a Tito que una iglesia que tiene buena doctrina, en primer lugar debe tener buenos líderes. Ese es el enfoque del capítulo 1. El capítulo 2 enfoca que toda iglesia que tiene buena doctrina debe tener buena doctrina, o sea, buena vivencia, buena conducta, que es lo que apunta el capítulo 2. Pero el capítulo 3, miremos por un momento el versículo 1. A ver, toda iglesia que tiene buena doctrina, ¿qué es lo que debe tener? Tito capítulo 3, verso 1.
dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén, ¿qué? Dispuestos a ¿qué? A toda buena obra. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren, ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles ante los hombres. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros, ¿a qué, hermanos? A ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces, es la palabra la que nos impacta para que nosotros tengamos, ¿qué? Buenas obras. Ya sabemos por el contexto bíblico que no es para salvación, pero las buenas obras son una carta de presentación de la salvación, como dice Santiago. Quiero finalizar contando una anécdota. En una ocasión, cuando los colportores iban casa por casa, se cuentan que iba el colportor iba de casa en casa tocando y ofreciendo Biblias. Llevaba Biblias baratas, con cierre, de letra grande, de letra de lenguaje fácil. Y de pronto oyó que una de las casas donde iba a entrar estaba el marido y la mujer, pero peleando. Se oían los gritos, se oían de grito para acá y grito para allá. Y el hombre le daba como cosita a tocar, pero oró a Dios y tocó. Bueno, bajaron la voz, abrió la mujer con así, buenas, a la orden. Dijo, buena señora, disculpe, es que traigo un libro que es muy bueno, Y el marido salió, ¿quién toca ahí? Aquí un señor que viene ofreciendo un libro. ¿Y qué tan bueno es? Dijo él. Y comenzó a leer, ¿no? Que las mujeres no sean respondonas. Ese libro está bueno, mía. Y luego, ¿y qué más trae? Entonces comenzó a leer, ¿no? Que los maridos amen a las mujeres como Cristo. Está bueno, dijo la mujer, está bueno, déjenos el libro. Compraron la Biblia, el libro, y el colportor se fue. A los pocos meses pasó de nuevo el colportor por aquella casa y preguntó cómo iban con el libro. Ellos siguieron leyendo la Escritura, fueron impactados por la Escritura, y ese hogar, que era un infierno de pelea, hermanos, experimentó la bendición de Dios gracias a la palabra inspirada que tocó la vida de esa familia. Asimismo, hermanos, cuando nosotros nos acerquemos a la Biblia, no crea que es un libro cualquiera. No crea que es, hermanos, Ben-Hur o 100 años de soledad o Don Quijote de la Mancha, que es gruesísimo. Es la palabra de Dios, hermanos, que transforma vidas porque es viva. Es la palabra de Dios que cambia. Miremos el versículo de conclusión que trae nuestro estudio. Basado en la versión Dios habla hoy de Josué 1:8. Al final de sus hojitas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Que Dios le bendiga, hermanos.